Si estás estudiando inmunología y estás buscando consejos u orientaciones sobre cómo abordar estos temas, aquí te va uno. Muchas veces los estudiantes encuentran muy difícil estos contenidos porque tal vez se centran en elementos demasiado particulares. Por ejemplo, tal vez no entienden cuál es la estructura y la función de las moléculas del MHC, o el proceso de procesamiento y presentación de antígenos, o los mecanismos de la inmunidad innata. Y tal vez uno de los problemas, aunque estos pueden tener sus dificultades intrínsecas, es que no ven el asunto de manera global. O sea que el primer consejo que te puedo dar para estudiar inmunología es que lo primero que debes hacer es ver cómo funciona el sistema inmunitario de manera global, de manera general. Y entonces después, sabiendo todas las distintas etapas o momentos de la respuesta inmune, pues poder particularizar y profundizar en cada una de ellas. Es por eso que este vídeo debe ser el vídeo inicial para aquel que quiere estudiar inmunología, porque vamos a hablar de generalidades, o sea, de qué está constituido y cómo funciona de forma general el sistema inmunitario que está concebido por la evolución para defendernos de la invasión de gérmenes patógenos, y una serie de conceptos generales que te van a servir para después poder particularizar en otros asuntos más específicos. De manera que podemos concebir y dividir esta videoconferencia en estos 7 bloques. Primeramente, explicar cuáles son las características generales del sistema inmune, luego cómo se clasifican los agentes patógenos, y después vamos a abordar una serie de conceptos generales como es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida, la respuesta o la inmunidad celular y la inmunidad humoral, qué cosa es la inmunidad pasiva y la activa. Vamos a ver también cómo es que ya de manera global ocurre todo el proceso de la respuesta inmune en el tiempo y en el espacio. Y por último, vamos a ver qué sucede cuando el sistema inmunitario funciona mal, o sea, cómo se agrupan las principales enfermedades que son causadas por el mal funcionamiento del sistema inmune. Lo primero es ver dónde está el sistema inmunitario y cuáles son sus componentes. Le decimos aquí que está formado por células, moléculas, tejidos y órganos. Esto es válido para todos los sistemas, pero la peculiaridad aquí es la siguiente. Generalmente los otros sistemas de órganos se caracterizan o se describen mencionando los órganos. Por ejemplo, el sistema digestivo, podemos decir que está formado por el tubo digestivo, que tiene el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, que también hay glándulas anexas como sería el páncreas, el hígado, las glándulas salivales, etc. Igualmente, el sistema urinario se puede caracterizar por sus órganos, los riñones, los conductos como son los uréteres, la vejiga, la uretra. En el caso del sistema inmunitario, la peculiaridad es esta que les comento aquí. Efectivamente, hay órganos que se pueden localizar desde el punto de vista anatómico, como es el bazo, el timo, los ganglios linfáticos, pero la peculiaridad radica en que muchas veces, por eso hacemos el énfasis en tejidos, células y moléculas, es que las células se mueven y que además se ubican en los llamados tejidos linfoides que están en las mucosas o en debajo de las principales barreras de por donde penetran los gérmenes. Y entonces el caso que una célula puede estar hoy aquí en este ganglio linfático, pero mañana pudiese estar en un dedo de la mano, y recirculan por todos estos sistema circulatorio de la sangre y de la linfa, se van moviendo y generalmente se sitúan en zonas estratégicas. O sea que cuando vamos a hablar del sistema inmune no nos podemos limitar a estos órganos que están encapsulados y que se pueden definir anatómicamente en un lugar del organismo, sino que tenemos que tener la idea o el concepto que muchas de estas células son móviles e incluso se localizan, por ejemplo, debajo de los epitelios y que se mueven. También los órganos, desde el punto de vista general, se suelen clasificar en primarios y secundarios, sobre todo atendiendo a una rama de la respuesta inmune, que es la respuesta inmune específica, que se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios serían donde se forman los linfocitos sin la presencia del antígeno, como sería el timo y la médula ósea. Y los secundarios es donde estos linfocitos ya se van a poner en contacto con sus antígenos, que en esto se destacan los ganglios linfáticos, el vaso y estos tejidos que están en las mucosas. Aquí les traigo un ejemplo práctico de fotomicrografías para que vean el concepto que les explico de que las células son móviles y que se sitúan en otros tejidos, en el contexto de otros tejidos, de otros órganos,
sobre todo cerca de las barreras físicas por donde penetran los organismos. Estos son estudios de inmunistoquímica donde células del sistema inmune se han teñido con anticuerpos monoclonales, que es lo que ven ustedes de color marrón o más oscuro en este caso. Este sería la mucosa del intestino. El intestino, este sería el epitelio, que es la barrera por donde van a penetrar los gérmenes, y como ven, inmediatamente todo esto que se ve de color marrón son células del sistema inmunitario que están, como ven, situadas estratégicamente debajo de esta barrera para recibir a los gérmenes. Lo mismo sucede aquí, que es un corte de piel. Aquí sí ven que el epitelio es mucho más grueso. Esto que les señalo aquí son núcleos de las células que forman el epitelio de la piel. Este sería el citoplasma, pero estas que se tiñen de manera específica son células dendríticas, que son células que pertenecen al sistema inmunitario, que fíjense cómo están intercaladas entre las otras, e incluso estas células son móviles. O sea, estas células, su principal función es captar antígenos que puedan penetrar por esta vía, después se desplazan de ahí, se mueven, van hacia otros órganos, como serían los ganglios linfáticos. O sea que la idea que les quiero expresar con estas imágenes es que además de los órganos encapsulados y bien definidos en una situación anatómica concreta, las células del sistema inmunitario se mueven y se localizan en distintos órganos. También hacíamos énfasis en las moléculas porque estas células secretan una serie de moléculas, algunas actúan a corta distancia, pero otras incluso pueden pasar por la sangre y la linfa y moverse a larga distancia y ejercer su efecto de esta manera. Una vez presentado el sistema inmunitario, sus principales componentes o características, vamos a hablar entonces de la otra parte, o sea, de los agentes patógenos. Aquí debemos aclarar que si bien es cierto, el sistema inmunitario que tenemos actualmente ha sido conformado a través de la evolución, sobre todo para defendernos de una serie de agentes patógenos, principalmente microorganismos como bacterias y virus, que pueden penetrar a nuestro cuerpo y causar enfermedades. Pero debemos tener claro que la mayoría de las bacterias y los virus que se ponen en contacto con nuestro organismo no causan enfermedad. La enfermedad más bien es la excepción. Algunos microorganismos que no se han ajustado bien a convivir, en este caso con nosotros, que seríamos los hospederos, nos pueden causar enfermedades, pero esos son los más estudiados porque son los que tienen trascendencia desde el punto de vista médico, y es lo que se conoce como organismos patógenos. Y aquí sería una clasificación general de estos organismos patógenos. Esta imagen que la hemos tomado de este libro de inmunobiología que les sugerimos pueden utilizar para su formación, es un libro muy didáctico. Aquí vemos se representan los distintos grupos de agentes patógenos con el tamaño, ¿verdad? El rango de tamaño de cada uno de ellos. Los más pequeños son los virus, hay bacterias intracelulares, hay bacterias extracelulares, aquí incluye otro grupo que son los protozoarios, y estarían los hongos y los parásitos en este orden de tamaño, ¿no? En este rango, como ven aquí. O sea que los podemos clasificar en virus, bacterias, hongos, protozoarios, helmintos o gusanos. De estos, tal vez los que más importancia tenga desde el punto de vista de salud pública serían los virus y las bacterias, porque los hongos los mamíferos son relativamente resistentes a los hongos y que casi nunca causan enfermedades. Desde el punto de vista médico son muy importantes, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, o sea, aquellos pacientes que tienen una inmunodeficiencia, puede ser adquirida o puede ser congénita o incluso iatrogénica, o sea, que se causa por tratamientos como el cáncer, etcétera, y entonces donde los hongos juegan un papel más relevante. Algo similar sucede con los parásitos en el sentido que cuando hay una buena higiene, como sucede en la mayoría de los países ricos actualmente, no es un problema de salud pública de primer orden. Siguen siendo problemas de salud, pero repito, el principal elemento, los principales grupos que tienen más peso desde el punto de vista de salud pública son los virus y las bacterias. Los virus lo vimos recientemente con la epidemia del coronavirus y otras que pueden venir, porque estos son gérmenes que, bueno, mutan con facilidad y van surgiendo nuevas variedades de virus. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta para saber cómo es que funciona el sistema inmune es que la respuesta inmune, que es esa serie de eventos que se inician una vez que penetran los microorganismos patógenos, depende del tipo de patógeno, la vía por la que entre y el lugar donde reside. O sea que la respuesta, los mecanismos celulares y moleculares efectores que se desencadenan para combatir el germen, están de acuerdo a las características de este germen y a la vía de penetración. O sea que es como un traje hecho a la medida. En este caso, aquí tenemos esta tabla que representa y explica muy bien este concepto. Aquí tenemos, se presenta el sitio donde se multiplica el patógeno.
tenemos ejemplos de estos patógenos y finalmente el tipo de respuesta inmunitaria idóneo para combatir ese patógeno. O sea, aquí se clasifican en aquellos que se multiplican fuera de la célula y los que se multiplican dentro de la célula. En el caso de los que están fuera de la célula, como ven aquí, pueden ser virus, bacterias, protozoos, hongos, incluso parásitos multicelulares. Y que el mecanismo fundamental, por supuesto, sería el complemento, que son una serie de moléculas que están solubles en el suero o incluso en los fluidos corporales, la fagocitosis, que es el proceso mediante el cual los fagocitos engullen, ¿no? Se introducen en su interior a estos patógenos y los destruyen, y los anticuerpos, que son estas moléculas que están fuera de la célula y que son capaces de unirse y dirigir la destrucción de estos gérmenes. Hay otros gérmenes que no entran a la célula e incluso no penetran al organismo porque se multiplican fundamentalmente en la superficie de las mucosas, incluso de la piel. Aquí tenemos ejemplos: la Neisseria gonorrea, el Streptococcus pneumoniae, el Vibrio cholera, el Helicobacter pylori, por ejemplo, que puede crecer incluso en la mucosa, o sea, en la luz del estómago. Y estos gérmenes son combatidos principalmente por péptidos antimicrobianos, anticuerpos del tipo IgA. Les recuerdo la videoconferencia de isotipos de anticuerpos como la IgA, que es una inmunoglobulina que está presente fundamentalmente en las mucosas, en la luz, en las secreciones, pues puede neutralizar e impedir que se multipliquen estos gérmenes en esta zona. En cuanto a los gérmenes que crecen dentro de la célula, pueden ser de dos formas: o crecer, multiplicarse en el citosol o dentro de vesícula. Esta es la forma más habitual donde se multiplican los virus. Las partículas virales se ensamblan aquí en el citosol. También hay bacterias como clamidia, la rickettsia e incluso los protozoarios. En este caso, por ejemplo, se destaca el plasmodio, que causa la malaria, una enfermedad muy importante que también crece dentro de los hematíes. Aquí la principal forma de combatirlo sería las células NK y las células citotóxicas. Por ejemplo, las células infectadas por virus, uno de los principales mecanismos de protección, por supuesto, cuando el virus está afuera, ya les había explicado que era el anticuerpo, pero una vez que el virus está dentro de la célula, el principal mecanismo de control es destruir la célula infectada, matar la célula, y se hace básicamente por dos mecanismos: por las células NK, que pueden hacerlo incluso mediado por anticuerpos, esta citotoxicidad, o los linfocitos citotóxicos CD8 positivos, que también matan a estas células por este mecanismo de citotoxicidad que va a ser explicada en otra videoconferencia. En el caso de los que crecen en vesículas en el interior del citoplasma, pues el principal mecanismo para destruirlo es que esta célula, que inicialmente no está activada y por eso puede crecer libremente el microorganismo aquí, pues si se activa, entonces desencadena los mecanismos para matar microorganismos. ¿Y cómo se activa? Principalmente por la ayuda de células T auxiliadoras que secretan linfocinas, y también por contacto con receptores en la membrana hace que se active este fagocito y destruya a este microorganismo. También lo pueden hacer a través de las células NK. El más destacado de este tipo de microorganismo que crece en vesículas sería la micobacteria de la tuberculosis. Y esta es otra idea esencial de las generalidades de la inmunología, que es distinguir la respuesta innata de la respuesta adquirida, que son dos variedades, diríamos, de respuesta inmunitaria para combatir los microorganismos. Nos referimos a respuesta innata en una serie de mecanismos efectores o para destruir los gérmenes o de protección que son mucho más antiguos en la evolución, o sea, están presentes prácticamente en todos los animales e incluso en las plantas, que serían elementos que ya están presentes antes que penetre el organismo, evita que entre, incluso cuando entra ya están listos para actuar y para evitar que se propague al resto del organismo. Por el contrario, este tipo de respuesta llamada adaptativa o también específica está mediada fundamentalmente por linfocitos y ocurre varios días después, solo si fracasa esta. Y es importante distinguir una de la otra. Vamos primeramente a explicar las características esenciales de la respuesta innata y en qué se diferencia de la respuesta adquirida o específica. Aquí se destacan, estos serían los componentes, este gráfico tomado de este libro, también recomendado. Estos serían los elementos, ya sea celulares y moleculares, que participan. Aquí cómo ocurre el tipo de respuesta en el tiempo, y vamos a ver cómo se conecta un tipo de respuesta con la otra. Nos referimos a respuesta innata, por ejemplo, están presentes las llamadas barreras epiteliales, ya sea la barrera de la piel o de las mucosas que les hablé, de todos los tubos que tenemos que están
revestidos también por epitelio. Esto es una barrera muy importante, no solamente física, también aquí hay elementos que destruyen los gérmenes, que lo bloquean, etcétera. Si el germen, estos serían los 3 momentos, diríamos, claves de la respuesta inmunitaria o de la respuesta frente a un organismo patógeno. El primer elemento es la barrera, que no pase, pero si pasa, entonces empiezan a funcionar una serie de elementos que ya están presentes, incluso que se activan al contacto con estos gérmenes, que son todos estos que están aquí y que ocurren minutos o inmediatamente, incluso horas después de que penetre el germen. Si se puede rebasar este mecanismo, entonces entra a jugar, o inmediatamente ya en las primeras horas empieza a activarse el mecanismo adquirido o adaptativo, que demora días, pero que finalmente es mucho más eficiente y es el que puede controlar la infección que no pudo controlar esta respuesta, diríamos, inicial. Ahora, ¿cuál es lo principal que distingue uno de otro? Aquí se destaca la forma en que se reconocen los gérmenes, sobre todo el reconocimiento de los gérmenes, que es el primer momento, la primera etapa para que se desarrolle esta respuesta, radica en receptores que tienen estas células, ya sea en sus membranas o en otros lugares, fundamentalmente en las membranas, que reconocen lo que se conoce como patrones de patógenos o patrones incluso de daño de los tejidos, que es un repertorio muy limitado de estos receptores, posiblemente menos de 100 receptores diferentes de estos, que reconocen, como les decía, patrones de patógenos, o sea, patrones moleculares o estructuras moleculares que están presentes en muchos patógenos, no solo en uno solo, sino en muchas bacterias o en muchos virus. Por ejemplo, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, que está presente en la bacteria gram negativa, pues hay un receptor para él, que entonces se activa estas células y tratan de destruir a estos gérmenes. ¿Cuáles son los principales mecanismos para destruirlo? Pues la fagocitosis, que es uno de los mecanismos más antiguos de la evolución. Estos fagocitos engloban, introducen en su interior a los gérmenes y los matan, los destruyen. Aquí se destacan, por ejemplo, los neutrófilos, los macrófagos, y también tenemos que estas células, como las mastocitos, por ejemplo, secretan una serie de sustancias que crean el fenómeno de la inflamación, que es un mecanismo para tratar de detener o de limitar al lugar donde penetra el germen e incluso atraer hacia él una serie de mecanismos efectores, células y moléculas para destruirlo. Aquí participa el complemento, que son una serie de proteínas que están circulando en el plasma y están también en los intersticios, que se activan cuando entra el germen. Y aquí hay una variedad también de células linfoides que pertenecen a este linaje, pero que es linfoide del tipo innato, o sea que no tienen receptores como estos que vamos a explicar aquí, y que también trata de contener en las primeras horas a el agente infeccioso. En caso que esto falle, o casi siempre, inmediatamente se inicia también la activación del otro sistema. ¿Por qué este se llama innato? Porque ya desde que nacemos tenemos todos los genes en nuestro genoma que codifican para estos receptores que les hablé y para incluso estos mecanismos efectores, y no se modifican con la segunda o tercera entrada del mismo germen. O sea, se dice que este sistema no tiene memoria inmunológica. O sea, ese efecto de que padecemos una enfermedad infecciosa, por ejemplo, el coronavirus, y después quedamos inmunes, no es garantizado por este tipo de respuesta, sino por este que está aquí, que por eso se llama que es adaptativa, se adapta incluso específica. O sea, estos receptores se van formando, diríamos, y acomodando dependiendo del germen que penetra. Entonces, como ven aquí, una de estas células, que son las células dendríticas, son las que comienzan a activar este sistema o respuesta inmune adaptativa o adquirida. Y repito, la principal diferencia, lo principal que deben conocer para comprender la diferencia es el tipo de receptores. En este caso, esta respuesta inmune adaptativa es mediada por linfocitos, exclusivamente por linfocitos. Por supuesto, para el mecanismo efector se auxilian de todos estos elementos, pero lo que da la especificidad, la altísima especificidad y la memoria inmunológica está garantizada por los linfocitos, que la clave es que estas células, como ya hemos explicado en la conferencia de la teoría de la selección clonal, tienen en su membrana receptores para antígenos con distribución clonotípica. ¿Qué quiere decir eso? Que una célula determinada tiene miles de receptores en su superficie para antígenos, pero idénticos todos y que reconocen siempre al mismo antígeno, y que se forman clones cuando el antígeno llega, se multiplican, se forman clones con la misma especificidad, pero que nuestro organismo tiene un repertorio, o sea, una capacidad de producir millones y millones de especificidades diferentes, de clones distintos. Y entonces, para que estos clones, vamos a suponer en el ejemplo de los linfocitos B que producen los anticuerpos, den una respuesta efectiva, se demora días porque el clon tiene que activarse por la presencia del antígeno.
multiplicarse, expandirse esta población y después diferenciarse células secretoras de anticuerpos, que son las que finalmente neutralizan. Y este proceso demora días, por eso es una respuesta más tardía, pero finalmente más específica y que deja estas células de memoria que son las que garantizan que en un segundo encuentro con el mismo germen, pues estemos inmunes o protegidos para esa enfermedad particular. Y esa especificidad y esa memoria altamente selectiva la da este tipo de receptores. Insisto y repito, siempre me gusta repetir, aunque suene tal vez muy repetitivo, pero para que vean qué es lo más importante, que es la diferencia del tipo de receptor. Estos receptores no los tenemos tal cual así en el genoma, sino que los genes están divididos en segmentos y que ocurre lo que se conoce como un reordenamiento de estos genes cuando se va a formar cada uno de los linfocitos, tanto el T como el B, y a partir de ahí salen receptores únicos por un mecanismo aleatorio que son específicos siempre para un antígeno determinado. Y repito, la variabilidad o el repertorio es enorme, de billones de receptores distintos. Es lo que hace que esta respuesta sea adaptativa, específica y que ocurra de manera más tardía a diferencia de esta respuesta innata. Claro, esta dicotomía también es falsa. Van a ver que en cualquier momento que entra un germen empiezan a actuar ambas. Por supuesto, esto se demora en ser efectiva, pero que, como ven aquí, estos mismos anticuerpos pueden utilizar estas células para destruir los gérmenes y estas pueden activar a las células que producen los anticuerpos, incluso que se desarrollan los linfocitos. Otro concepto que se maneja mucho es el de inmunidad humoral y celular. Este puede crear cierta confusión, porque yo diría que tiene dos componentes, uno puramente histórico y otro que es como ya el consenso, ¿no?, científico tiende a manejarlo actualmente. Desde el punto de vista histórico, este término que ya no tiene mucha, diríamos, no se ajusta a los términos en los cuales se suele describir estas cosas en la actualidad, que se refiere a los humores. Los humores se refieren a los líquidos, por ejemplo, la bilis, la sangre, que están descritos desde tiempos de la Grecia clásica y que en caso de las células, sí, por supuesto es un término más reciente. Pero ¿cuál es el origen histórico de esta dicotomía? En el inicio de la inmunología como ciencia, que fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se estaba estudiando cuál era el mecanismo por el cual nuestro organismo nos defiende de los agentes patógenos, se hizo un experimento muy importante por Emil Bombeni, que fue el primer premio Nobel de Fisiología y Medicina, donde se utilizaron animales de laboratorio que se inmunizaron, por ejemplo, con la toxina de la difteria y del tétano, y se vio que después se protegían cuando se le administraba el microorganismo patógeno o la toxina, pero que el experimento en cuestión, muy importante, fue que se vio que si se sacaba sangre de un animal inmune, se sacaba el suero y ese suero se inyectaba a otro animal virgen, ese animal entonces se hacía resistente, o sea que esa inmunidad se podía transferir por ese líquido, por ese humor, por ese suero. Por eso se dijo que la inmunidad era humoral, un fenómeno que estaba en los líquidos, en los humores. No se sabía lo que era, se le llamó en ese inicio anticuerpos sin tener detalles de la estructura de la molécula, pero que podía transferirse de un animal a otro. Por esa misma época estaba otro también científico muy importante, que es Elia Mievnikov, que estaba describiendo un fenómeno que es la fagocitosis, o sea, cómo células del organismo podían englobar, destruir microorganismos, y lo observó en varias especies animales y dijo que este era el mecanismo importante para protegernos. Por lo tanto, era un mecanismo celular, no humoral. Ya en el caso, si lo vamos a llevar a experimentos, quiere decir que esta inmunidad o esta resistencia humoral puede transferirse del suero de un animal a otro. Sin embargo, para la llamada inmunidad celular, lo que hay que transferir de un animal a otro serían células, porque es el mecanismo mediado por células. Ahora, ese sería el componente histórico del asunto. Pero si lo vamos a ver, en lo que suele utilizar la literatura moderna, ¿no?, o actual científica, se refiere más bien a la respuesta inmune, por supuesto en estos casos, la respuesta inmune específica, sobre todo de los linfocitos. Entonces tenemos que lo que llamamos respuesta humoral es la que es mediada por linfocitos B y la respuesta celular que es la que es mediada por linfocitos T. Este gráfico resume muy bien de lo que se trata, la diferencia. Aquí vemos el tipo de microorganismo, qué tipo de célula de linfocito es el que responde, cuál es el mecanismo efector y de qué manera es que
produce esta defensa contra el germen. Por ejemplo, la respuesta humoral, siempre que hablemos de respuesta humoral, en este caso de la respuesta específica, nos vamos a referir a anticuerpos y a linfocitos B, que son los que fabrican los anticuerpos, y que se refiere fundamentalmente a combatir los organismos cuando están fuera de la célula, o sea, extracelulares, los microbios extracelulares que vimos en una diapo anterior. Son básicamente controlados por anticuerpos. Por supuesto, este anticuerpo, como planteé aquí, puede bloquear la infección por un mecanismo puramente de neutralización, pero también puede conectar las células o elementos de la respuesta inmune innata, como sería el complemento, los fagocitos, para eliminar estos patógenos extracelulares. En el caso de la respuesta inmune celular, se refiere a linfocitos T, como les decía, y se refiere sobre todo a gérmenes que están dentro de la célula. Ya habíamos visto que pueden crecer dentro de vesículas y también libres en el citosol. Este es el caso principal, son los virus, y aquí tendríamos una serie de bacterias que están dentro, en este caso, de los macrófagos. Entonces, para cada uno de ellos hay dos tipos de linfocitos. Están los linfocitos T auxiliadores o helper y los linfocitos T citotóxicos. En el caso de las bacterias que crecen dentro de las vesículas y que este fagocito no está activado, puede ser un macrófago, el linfocito T helper es quien secreta las linfoquinas que se presentan aquí, o linfocinas, y también por contacto con receptores de esta célula la activa, y entonces una vez que se activa ya esta célula, este macrófago puede eliminar el microbio una vez que esté activado. En el caso de las células infectadas por virus, el mecanismo que ya habíamos explicado más clásico de destrucción es matar estas células mediante una citotoxicidad que las realizan estas linfocitos T, que se van a explicar también en otras videoconferencias. O sea que estos son, diríamos, los elementos distintivos en lo que llamamos inmunidad humoral, que nos vamos a referir a anticuerpo, y celular. Les decía que puede crear confusión porque si humoral es todo lo que está en los tejidos, perdón, en los líquidos, pues el complemento puede considerarse también, y todas las moléculas solubles, como inmunidad humoral. Pero repito que más bien se refiere en el contexto de la respuesta inmune adquirida o específica, o a los linfocitos, esta variante de linfocitos B y linfocitos T. Otra dicotomía o otro concepto general de la inmunología que es muy útil y se utiliza mucho en la literatura es lo que se llama inmunidad pasiva e inmunidad activa. También tiene que ver con los experimentos iniciales, pero también con, vamos a ver que hay una forma natural y otra artificial de ver estos dos componentes. Cuando decimos inmunidad pasiva, es aquella fundamentalmente que ocurre a través de los anticuerpos, pero que se transfieren los anticuerpos de un organismo a otro. Y los clones de linfocitos de ese organismo que recibe los anticuerpos no se activan, sino por eso se llama pasiva, que recibe pasivamente estos anticuerpos. Vamos a ver el ejemplo más típico de esto de forma natural. Este tipo de inmunidad o de transferir la resistencia de un organismo a otro a través de transferir los anticuerpos se presenta muy bien en la madre y en el feto. Inicialmente, cuando está el feto en el útero, la madre, todos los anticuerpos que desarrolla la madre para todos los gérmenes que se han puesto en contacto con ella, se los transfiere al feto a través de la placenta, sobre todo de los isotipos tipo IgG, y ahí le da una protección. O sea que ya en la sangre del feto y del niño recién nacido están circulando anticuerpos, pero que fueron anticuerpos generados en la madre, por eso dice que es pasivo. Y otro ejemplo es en la lactancia materna. En la lactancia materna, a través de la leche se transfieren anticuerpos, sobre todo del tipo IgA, también desarrollados por la madre, que le dan una inmunidad en la mucosa al niño, al recién nacido. O sea que está recibiendo anticuerpos que fueron elaborados en la madre, por eso se dice que es pasiva y que son anticuerpos y que es natural. En el caso de la tecnología, ha desarrollado, por ejemplo, los remitimos a la videoconferencia de anticuerpos monoclonales terapéuticos, que son medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades. Aquí ponemos un ejemplo de un paciente que está siendo tratado, una paciente por una enfermedad infecciosa con anticuerpos monoclonales. En este caso, ese anticuerpo se produce por medio de ingeniería genética o otros mecanismos biotecnológicos y se puede administrar para que el anticuerpo destruya el agente infeccioso y cure al paciente. Pero repito, es una inmunización o inmunidad pasiva, porque los clones de linfocitos de este paciente no se están activando. Está recibiendo este anticuerpo, que por supuesto tiene una vida media determinada. Después que se destruyen estas moléculas ya no tiene inmunidad a la paciente, por eso se dice que es pasiva. En el caso de la activa, sí se estimulan los clones de linfocitos T o B del paciente por dos mecanismos, y el propio organismo es quien produce los anticuerpos o los linfocitos T efectores.
Aquí sí tiene que, en el caso de naturales, cuando penetra un virus. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con coronavirus, con la infección, con la COVID-19, que una vez que sufre la infección y que se cura, que llega al estado de convaleciente, pues todos sus clones que estaban programados para este virus, que es lo que entró, se activan, producen los anticuerpos, las células T efectoras y entonces queda inmune para futuros encuentros. Esto es lo que logra o intenta hacer la vacunación, o sea, simular este evento, y lo que se administra son antígenos en una u otra manera o forma de presentación de los gérmenes patógenos con el objetivo de estimular los clones de linfocitos de los pacientes, en este caso de los individuos sanos, susceptibles, para estimular estos clones que producen sus propios anticuerpos, y por eso se dice que es una inmunización o una inmunidad activa. Este es otro concepto también general e importante de la inmunología. Este cuadro o este gráfico tomado de este libro que también recomendamos nos da una idea general porque, como decíamos en la introducción, muchas veces nos centramos en cosas específicas, serían los árboles del bosque y no vemos todo el bosque. O sea, vamos a ver el anticuerpo o las células T, pero ¿cómo funcionaría todo esto en tiempo y espacio? Este gráfico, repito, que es tomado de este libro, nos da una idea bastante general para ubicarnos, y después lo que tenemos que hacer, si queremos aprender un poco más de inmunología, es profundizar en cada uno de los momentos o etapas estas que aparecen aquí. ¿Qué es lo que representa esto? Esto representaría las barreras. Les decía que la mayoría de los microorganismos no pueden penetrar estas barreras físicas epiteliales de la piel o de las mucosas, porque hay una serie de mecanismos que lo impiden. Ese sería el primer momento de la infección. Ahora, en el caso de que estos microorganismos atraviesen las barreras, entonces comienza a desarrollarse lo que se conoce como la respuesta inmune innata que acabamos de describir hace unos minutos. Y aquí se representa, por ejemplo, las bacterias, como en este caso existen células ya debajo de estos epitelios o de estas barreras, como serían las células dendríticas, incluso los macrófagos, que pueden fagocitar y destruir inmediatamente estas bacterias. También pueden ser activados por otras células que secretan una serie de citocinas que activan estos macrófagos para que fagociten y destruyan las bacterias. Este es un mecanismo que trata de contener en este lugar de entrada a los microorganismos. Ahora, al mismo tiempo comienza entonces a desarrollarse la respuesta inmune adquirida o específica. Aquí se representa, por ejemplo, una célula dendrítica que ha endocitado a esta bacteria, la digiere y presenta entonces péptidos de esta bacteria o de este microorganismo en el contexto de las moléculas de MHC de su membrana. Y estas células, como habíamos dicho, son móviles y se desplazan entonces hacia los ganglios linfáticos, que es un tipo de órgano linfático que vamos a describir en una futura conferencia. Viene dentro, o incluso el germen puede venir soluble en la linfa, entra y va a estos órganos linfáticos, que es donde entonces va a iniciarse la respuesta inmune adquirida o específica o adaptativa, o sea, porque aquí es donde ocurre la selección de los clones y la expansión de estos clones. O sea, cuando explicamos la teoría de la selección clonal, que la hacíamos muy en abstracto, pues aquí es donde está el contexto anatómico donde esto ocurre. Vemos aquí a la célula dendrítica cómo le presenta los antígenos a los linfocitos T, ya sea citotóxico o helper, para que se amplifiquen y que se transformen en células efectoras. Lo mismo sucede, en este caso puede ser la bacteria o el antígeno soluble con las células B, y se amplifiquen y se diferencian. Ya estas células, amplificados los clones y diferenciados, entonces salen por aquí por la linfa, pasan a la sangre y pueden entonces distribuirse o ir incluso al lugar donde está la inflamación, donde está la batalla, diríamos, contra este germen que ha entrado. También como subproducto quedan aquí, recuerden que estas son las células del sistema o respuesta inmune adquirida o adaptativa, que quedan como memoria, células que duran años y que entonces están listas para un futuro encuentro con el germen. Lo otro que nos falta por explicar es que estas células específicas de la respuesta inmune específica o adaptativa, que son los linfocitos, se forman en los llamados órganos linfáticos o linfoides o del sistema inmune primario, como es la médula ósea y el timo. En la médula ósea se forman los linfocitos B y en el timo los linfocitos T, que salen a la sangre y van al ganglio linfático. En este caso se llaman linfocitos vírgenes porque no han visto, no se han puesto en contacto con el antígeno, y aquí lo esperan, que va a ser traído aquí por las células dendríticas, y entonces para que ellos se puedan activar. O sea que esto es una visión muy general de cómo funciona todo el sistema inmunitario, para saber dónde colocar, cuando estén estudiando algún tema, en qué lugar de aquí está insertado ese tema en particular. Ya para finalizar, vamos a ver qué ocurre cuando el sistema inmune funciona mal. Una gran cantidad de enfermedades que forman lo que se conoce hoy, bueno, como en la práctica médica, se producen porque este sistema inmune funciona mal. Y aquí serían estos grandes grupos, ¿no?, de enfermedades inmunitarias, diríamos. Primero estaría la hipersensibilidad o las alergias.
Esto es cuando el sistema inmunitario reacciona contra un antígeno, contra un elemento extraño que en sí mismo no es patogénico, por ejemplo el polen, y hace una respuesta realmente exagerada, que puede incluso ser grave con las reacciones, como las reacciones anafilácticas, y muchas veces están mediadas por un tipo de inmunoglobulina que es la IgE. O sea, estas alergias es un grupo grande, muy importante de enfermedades desde el punto de vista de la salud pública. Las enfermedades autoinmunitarias es cuando el sistema inmune ataca nuestros propios órganos y células. O sea, se desencadena la respuesta contra nuestras propias moléculas. Existe un mecanismo que es la llamada tolerancia inmunológica que garantiza que nosotros podamos reconocer a nuestras propias moléculas. El sistema inmunitario las reconoce como propias y no las ataca, pero eso se puede, por alguna u otra razón que muchas veces no es tan clara, no funciona esa protección y entonces las células del sistema inmunitario atacan nuestras propias células. Aquí hay un gran grupo de enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, entre otras. Están también las inmunodeficiencias, que como su nombre indica, en este caso el sistema inmune no funciona. O sea, no funciona para la defensa contra los organismos patógenos, que pueden ser adquiridos o genéticos, o sea, un defecto, por ejemplo, de genes que codifican para moléculas esenciales en todo el mecanismo de la respuesta inmunitaria, y entonces los pacientes mueren o sufren enfermedades muy graves. Pueden ser adquiridas, como el caso de la más conocida es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida causada por un virus, en este caso el VIH, que destruye unas células clave que son los linfocitos T auxiliadores o CD4 positivos, y entonces el sistema inmune no funciona bien y el paciente sufre una serie de infecciones, sobre todo por gérmenes oportunistas. Cuando hablamos de los hongos, habíamos dicho que solamente o principalmente causan enfermedades en pacientes inmunodeprimidos. Este es un caso típico. Los pacientes que tienen SIDA sufren muchas enfermedades por hongos porque sus células T no funcionan bien o son muy escasas. Y por último, tenemos estas que lo podemos englobar en disfunciones o desequilibrios de el sistema inmunitario, porque la respuesta inmune tiene que tener un freno, o sea, tiene que tener una extensión o una intensidad determinada para destruir un patógeno, pero si se pasa de ahí puede destruir tejidos propios, lo que se llamaría en la guerra los daños colaterales. O sea, uno trata de matar un objetivo determinado, destruir, pero puede, si es muy excesiva esa respuesta, puede destruir o eliminar otros blancos que no era la intención. Aquí sucede algo similar. Y entonces tiene que haber muchos mecanismos de control o de chequeo para aguantar la intensidad o disminuir la intensidad de esta respuesta. Y esto hay veces que falla. Y entonces en estos desequilibrios hay una serie de enfermedades que, por cierto, hay muchos, cuando hablamos de los anticuerpos monoclonales terapéuticos en otra videoconferencia, poníamos ejemplo que este grupo de enfermedades muchas veces es un blanco adecuado, ideal para desarrollar drogas de este tipo. Entonces, esto por supuesto que va a ser tratado en otras videoconferencias, solo en esta videoconferencia en particular lo que hemos visto es las generalidades, para que se ubiquen y vean la parte desde el punto de vista global, para después poder profundizar en cada una de ellas. Y hasta aquí esta videoconferencia introductoria. Recuerda que si te comienzas a estudiar inmunología, este es el primer vídeo que debes ver. Si te ha sido útil, pues te agradecería que le des like al vídeo, que te suscribas para que te enteres cuando subimos nuevos vídeos, que comparta con otros estudiantes y sobre todo que nos sugieras temas que crees que pueden ser complejos o que te gustaría que te explicaran mediante esta metodología que te exponemos en esta videoconferencia. Hasta la próxima.